Hello, good evening. How are you? Fine, good. Buenas noches, profe. Hola. Hola, profe, buenas Just, bueno, vamos a ir iniciando. Bueno, para que sepan, los exámenes todavía no están calificados, ¿verdad? Estoy en proceso de revisarlos. Ya para la próxima semana pueden revisar ahí en calificaciones. Y ya esta semana nos corresponde empezar con unidad Chapter 5, que sería ya la última unidad, ¿verdad? Para ya este último examen. La ventaja de este último examen es que solo tenemos una unidad, ¿verdad? Chapter 5. Entonces, voy a irles compartiendo pantalla. No sé si tienen alguna consulta antes de iniciar. profe, Sí, solo entra las 5, no entra nada de lo anterior. no, El capítulo 5 no entra nada de lo anterior. no, correcto. Solo tenemos unidad 5 nada más. Y vamos a ver lo que es los temas que nos corresponden esta semana y también para la próxima. Hello, teacher. Hello, How are you? fine, and you? Fine, thank you. Estoy aquí abriendo de una vez la antología para ir viendo el material. Profe, ¿cómo van los exámenes? ¿Cómo los ve? Es que vieras que no he empezado con un décimo, todavía no tengo idea. No los he empezado a ver. Ok. Sí, no tengo idea cómo estarán, pero sí, ya en estos días los iré revisando y ya para la próxima semana deben de estar listos. Entonces, bueno, Chapter 5 inicia en la página 183, 181. Voy a compartirles. Teacher, esta semana hay tarea. No, vean que estamos semana 12, ¿verdad? Aquí les estoy compartiendo. Semana 12 tenemos ruta de aprendizaje, Simple Past, Persuasive Writing y un video. No tenemos tarea para esta semana. Igual, ¿verdad? Ustedes pueden fijarse en el cronograma, en la semana general, en cronograma, ahí les sale cuál semana sí tenemos homework y cuándo no. Entonces, sí nos queda una tarea, ¿verdad? De 10% para que estén pendientes. Y esta semana no tenemos nada de puntuación. Empezamos aquí, ¿verdad? En lo que es Chapter 5, en la página 181. El tema es Scenario Really Controversial Issues. Son temas controversiales. Entonces habla un poquito de todo. Por ejemplo, habla de World Facts, hechos mundiales, Issues from Health and Medicine. Entonces, algunos asuntos controversiales de la salud y de la medicina. Controversies and the Law, con temas legales, law. Stereotypes and Culture Differences, todo lo que son estereotipos y diferencias culturales. También vienen ahí un poco de temas polémicos, ¿verdad? Temas en los que se tienen diferentes opiniones. Y empieza ahí, página 181. Igual repasar el vocabulario de la unidad, porque los textos van a venir enfocados en esta unidad número 5, ¿verdad? Viene tipos de periodismo, types of journalism. Journalism es periodismo. Common journalism, media business. Media business es el negocio de los medios de comunicación. Entonces viene, ¿verdad? Vocabulario de broadcast journalism,
de lo que es transmisión, ¿verdad? Periodismo, print, que es impreso, periodismo impreso, online, en línea, citizen, de ciudadanos, independent, ¿verdad? Todo lo que es medios independientes, breaking news, ¿verdad? Que son las noticias de última hora, los tabloids, que son los medios amarillistas. Y por eso viene journalist, ¿verdad? Periodista, correspondent, corresponsal, anchor, la persona que lee las noticias, politician, político, celebrity, celebridad, ¿verdad? Tabloids, que son los que se enfocan, ¿verdad? En amarillismo y en farándula, redes sociales, sensacionalismo, cover, que es la portada, manipulate, ¿verdad? Manipular, bias. Igual cuando se está muy subjetivo en una opinión. Y viene, ¿verdad? Ejercicios de completar con estas mismas palabras. Entonces es importante entenderlas, ¿verdad? Network es una red. Vean que viene políticos, celebridades, manipular, sensacionalismo, afiliar, cobertura, ¿verdad? Coverage. Todo esto que es sobre las noticias. Viene ahí, marque con X. Viene Costa Rica, the happiest country, el país más feliz, ¿verdad? Se supone. Entonces viene un texto. Viene también UFO. ¿Qué UFO? ¿Verdad? Nosotros lo conocemos como OVNI en español, ¿verdad? Objeto volador no identificado. Entonces igual aquí viene Unidentified Flying Objects. Eso es UFO. Entonces vienen textos, como habla de temas controversiales, ¿verdad? Entonces habla de este tipo de temas polémicos, historias. Por eso viene aquí como alien abduction, ¿verdad? Abducción alienígena y un texto de comprensión de lectura de ese tema, de aliens. Y uno de los temas, ¿verdad?, que tenemos para hoy es el simple past. El simple past, que es el pasado simple. El pasado simple, ya les digo. Si lo vimos en décimo, pero sí, para el segundo examen sí lo vimos. Vimos past continuous y simple past. Entonces, sí, es como decir, vamos a hacer una recapitulación, ¿verdad? Un repaso de lo que es el simple past. Recuerden que en el simple past, ¿verdad? Como viene aquí en la antología, tenemos el verbo to be, que es was y were, pero es el verbo to be, que es un verbo irregular, ¿verdad? Al ser un verbo irregular, por eso es que utilizamos was y were. Los verbos regulares en pasado simple, acuérdense que se les agrega ed al final. Por ejemplo, walk cambia a walked, ¿verdad? Con ed. Y los verbos irregulares son esa lista de verbos que hay que aprenderse que cambian de presente a pasado. Por ejemplo, go cambia a went y eat cambia a ate, por ejemplo, y así, ¿verdad? Si nos vamos a la lista de verbos regulares e irregulares al final de la antología, eso está en la segunda columna, ¿verdad? Los verbos en pasado. Entonces vamos a ver una presentación.
En la plataforma lo que ustedes tienen es un video que viene el pasado simple. Y también viene otro video que habla de persuasive writing. Entonces vamos a hacer un repaso del simple past. ¿Cuándo utilizamos el simple past? When do we use the simple past? We use the simple past to express the idea that an action started and finished at a specific time in the past. O sea, una acción empezó y terminó en el pasado. Eso es el pasado simple. Las expresiones de tiempo, time expression son estas. Yesterday, ayer, last month, el pasado mes, last year, el año pasado, last week, la semana pasada, ago, hace, ¿verdad? Hace 2 años, hace 3 días. Y 1980 cuando tenemos ya fechas específicas. Aquí tenemos ejemplos con verbos irregulares, ¿verdad? Los verbos irregulares, como les decía, en presente se escriben de una manera y en pasado de otra. Entonces, esos que están subrayados ahí son el verbo ya transformado en pasado. Si nos vamos a la lista de verbos, están en la segunda columna. Entonces, I saw Maria yesterday. En presente sería sí, ¿verdad? Con doble E, pero en pasado se escribe so. Yo vi a María ayer. O en el segundo ejemplo, last Friday, the students took their spelling and vocabulary tests. Entonces, el viernes pasado los estudiantes tomaron sus exámenes de deletreo y de vocabulario. Entonces, took es en pasado, pero en presente se escribe take. Entonces, ahí es donde tenemos que aprendernos presente y pasado. They got married 2 years ago. Ellos se casaron hace 2 años. Ahí tenemos, en presente sería get, pero en pasado se escribe got. Okay, vean que these actions are over, finished. Esas acciones ya terminaron en el pasado. Entonces, ahí tenemos los regular y irregular verbs. Si vemos acá, vean que ahí están revueltos tanto irregular como regular. Los que terminan con ed son los que son regulares. Esos son los que nosotros le agregamos ed. Pero los que cambian, por ejemplo, ahí tenemos taught es irregular, ¿verdad? En presente sería teach. Es regular porque se le agregó ed, walked. Studied regular. Gave irregular porque en presente sería give, ¿verdad? Con una i. Became es irregular porque en presente sería become. Cried es regular porque ahí se le cambia, ¿verdad? La y y se le agrega ed. Live se le agrega la d. Y ahí sería irregular porque sería do, cambia a did. Entonces vean que no es que tengamos como una receta de cómo saber cuáles son regulares o irregulares, sino de que tanto usarlos, de tanto verlos, ya uno se va aprendiendo, ¿verdad? Que study le agrego ed, que walk le agrego ed, por ejemplo, play también le agrego ed, work también le agrego ed, pero los irregulares igual. Yo sé que do es en presente, pero did es en pasado. Entonces ahí es donde tenemos que aprendernos esos, los irregulares. Entonces, regular terminan con ed, walk, study, cry, live, cambian, ¿verdad? Ahí a regulares, walked, studied, cried, lived. Entonces vean que esos son regulares. Ahí se hace el cambio en el ejemplo de study, porque como está la Y a la par de una consonante, por eso se cambia. Ahí, ed. Igual cry, como está consonante Y, se le pone IED.
Los irregular verbs no terminan con ed, sino que tenemos que cambiarlos. Simple form, become, en pasado cambia a became. Give en presente cambia a pasado gave. Drive en simple present cambia a drove. Forget en presente cambia a forgot. Entonces, esos son, ¿verdad?, algunos de los ejemplos que tenemos que recordar. Ahí tenemos, ¿verdad?, igual, irregular verbs, como teach cambia a taught en pasado, bring cambia a brought en pasado, leave cambia a left, hear cambia a heard, buy cambia a bought. Por ejemplo, Celia bought a new computer last weekend. Celia compró una nueva computadora el pasado fin de semana. Entonces ahí está, ¿verdad? Un ejemplo afirmativo en pasado simple. Si a mí me ponen un ejercicio y me dan el verbo bring entre paréntesis, yo tengo que cambiar bring y poner, buy y poner bought, ¿verdad? De buy entre paréntesis yo tengo que escribir bought en pasado. Igual, esto podría aparecer en un marque con X, ¿verdad? Donde yo tengo que escoger el verbo en pasado. Puede aparecer en un complete, que me pongan el verbo entre paréntesis y que yo tenga que cambiarlo a pasado simple, ¿verdad? Entonces son diferentes maneras en que se puede evaluar. Ok, estos irregular verbs no cambian, tanto en presente como en pasado, se escriben igual. Hit, hit, put, put, set, set. Son irregulares, ¿verdad? Porque no se les agrega ed. Son irregulares, pero se escriben igual. The children set the table every Sunday. Los niños ponen la mesa cada domingo. Eso sería en presente. Pero en pasado, the children set the table last night. Como me están diciendo que es last night, anoche, entonces los niños pusieron la mesa anoche. Ok, por ejemplo acá, eso es un posible ejemplo, ¿verdad? De ejercicio en un examen. Use the simple past. When I was a child, I played the piano. Entonces yo hago la transformación del verbo que está entre paréntesis y le agrego ed. Donna visited Paris. Entonces ahí visit lo transformo a pasado agregándole ed. Donna visited Paris. For irregular verbs, use the correct past tense. Entonces, cuando tenemos oraciones en positivo, tengo que tener ese cuidado de los verbos irregulares. Send es irregular, entonces se transforma a sent con T. Last week I sent you a letter. La semana pasada yo le envié una carta. The students had an English exam. Entonces ahí tenemos have, cambia a had en pasado. They y tengo do entre paréntesis, lo cambio a did, ¿verdad? Porque es irregular. They did a great job. Entonces ahí, ¿verdad? Todos esos son irregulares y hacemos el cambio. Ok, cuando las oraciones en pasado simple están negativas, necesito el auxiliar did. Por lo tanto, voy a escribir did not o didn't, que sería contraction, la forma corta sería didn't. Did not o didn't. Más
la base del verbo o el infinitivo, o sea, es poner el verbo simple, sin hacerle ninguna modificación, como que si estuviera en presente. No le voy a agregar ed, no le voy a agregar absolutamente nada, sino que si a mí me lo ponen entre paréntesis en el examen, y me lo ponen que tengo que poner not, que tengo que ponerlo negativo, yo voy a poner did not y el verbo que me están poniendo entre paréntesis lo pongo igual. Ahí tenemos una oración afirmativa. I went to work yesterday. Yo fui a trabajar ayer. Pero si la piden negativa, yo tengo que poner I didn't go to work yesterday. Yo no fui a trabajar ayer. Tengo que poner did not, ¿verdad? El negativo. Y el verbo go como que si estuviera en presente. No lo puedo poner went porque ya tengo did, que es el auxiliar en el pasado. Entonces yo no puedo poner didn't went, tengo que poner didn't go. Didn't porque es el auxiliar del pasado, está negativo, y go porque sería el verbo simple. Ahí ya did me está indicando que go está en pasado. Didn't go to work. Entonces siempre que tengamos negativo, el verbo lo voy a poner normal, sin hacerle ningún cambio. Y recordemos que el verbo to be, como es irregular, él cambia. Vamos a utilizar was y vamos a utilizar were. Si a mí me ponen entre paréntesis el verbo be, yo tengo que hacer la modificación utilizando was o were. Por ejemplo, recuerden que la conjugación es I was, she was, he was, it was. Y con were es you were, they were, we were. Entonces ahí tenemos que recordar esa conjugación de was, cuáles van con was y cuáles van con were en la oración. Si está negativo, vamos a poner was not o were not en vez de didn't. Utilizo was not y were not, porque el verbo to be es independiente. Él es independiente y él se puede poner en afirmativo y en negativo él solo. Was not, were not. Ok, for yes, no questions, vamos a utilizar el auxiliar did. Ya esto con los demás verbos que no sean el verbo to be. Voy a utilizar did, el sujeto y la acción, ¿verdad? El verbo base, verbo normal. Por ejemplo, did you go to work yesterday? ¿Usted fue a trabajar ayer? Ahí sería, ¿verdad? Did, el auxiliar en pasado. You, el sujeto y go, el verbo base, como que si estuviera en presente. Did you go? No puedo poner went. Tengo que poner go. Did you come yesterday? ¿Usted vino ayer? Igual did, sujeto y el verbo base, come, como que si estuviera en presente. Entonces, aquí un ejercicio como este, tengo que ir transformando pasado. Last year, el año pasado, I spent con T, my holiday in Ireland. Tengo el verbo to be entre paréntesis. Como estoy usando it, tengo que utilizar was. It was. It was great. I travel, ese es regular, le agregamos ed. Ese travel, vean que lo podemos escribir con una L o con doble L, las dos se aceptan. Around the city by car with two friends and we visit, lo cambiamos a visited lots of interesting places. In the evenings we usually go, o sea, ese es irregular, pongo went to a café. We, verbo to be, lo voy a poner con were. We were. Ahí está en plural, entonces pongo were. We were very lucky with the weather. It not rain. Ahí está negativo.
está negativo y tengo un verbo ahí cualquiera, entonces pongo did. Didn't rain, negativo. It didn't rain. Siempre pongo el auxiliar primero y luego el verbo. Y el verbo, vean que no se le hizo ninguna modificación, nada más pongo rain. Didn't rain a lot. We see, o sea, ponemos el pasado, saw some beautiful rainbows. I have, lo pongo en pasado. I had an amazing holiday. Entonces, esas son las transformaciones, ¿verdad? Que tenemos que hacer en simple past. ¿Ok? ¿Alguna pregunta con respecto al simple past? No, profe, todo bien. ¿Ok? Vean que vamos a ver. Vean la conjugación del verbo to be in the past. Esa es la conjugación que les mencionaba con was y were, que was y were es el verbo to be en pasado, es un verbo irregular, entonces él es independiente. Hasta lo puedo poner en negativo poniendo was not y were not. Entonces, si a mí me ponen entre paréntesis be, yo tengo que utilizar was o were, pero tienen que fijarse en el sujeto, ¿verdad? Vean que es I was, she was, he was, it was. Y we were, they were, you were. Entonces, eso hay que aprendérselo para saber cuál poner en la oración en que me están indicando. Si was o were. Okay, eso es en el caso del simple past. Como les decía, aquí está, ¿verdad? Página 191. Es donde tenemos simple past, verb to be. Tenemos la conjugación en negative, interrogative y yes, no questions. Como yes, I was, no, I wasn't. Yes, you were, no, you weren't. Cómo responder afirmativo, negativo, inclusive en preguntas, ¿verdad? Cuando empieza con was I, were you, was he, ¿verdad? Poniendo en preguntas, primero was y primero were y luego el sujeto. Esto para lo que es yes, no questions, utilizando el verbo to be en pasado. Y recordando aquí, ¿verdad? Lo que son regular verbs como liked, loved, fried. Y utilizando el did, el didn't, ¿verdad? Para negativos y para preguntas. Entonces, siempre recordemos que para negativos, por ejemplo, I didn't play football. I didn't play football. Yo no jugué fútbol. Pongo didn't y play normal, sin agregarle nada. Y si es pregunta, did you play football last Saturday? Igual pongo did, sujeto, play, ese play lo pongo normal, como que si estuvieran presentes, sin agregarle nada. Usted jugó fútbol el pasado sábado. Y las maneras de responder como yes, I did, no, I didn't. La manera de responder con did, ¿verdad? Ahí viene. Y vean que también vienen prácticas de regular verbs. Ir cambiando de simple present a simple past. Estos verbos regulares. Todos esos son regulares. Vienen también transformar las oraciones en negative or questions, ¿verdad? En pasado simple. Transformar los verbos al pasado, como les decía,
el final de la antología está la lista de verbos regulares e irregulares. En la segunda columna es donde están los de pasado simple. Y viene mucho de transformar los verbos entre paréntesis al pasado. En la misma Chapter 5, vean que vienen Issues from Health and Medicine, todo lo que son asuntos o controversias con respecto a la salud y la medicina. Vienen algún vocabulario como de dolor, ¿verdad? Pain, ache, es dolor, como headache, dolor de cabeza, backache, dolor de espalda, stomachache, dolor de estómago, ill, enfermo, sick, enfermo, sore, adolorido, todo lo que tiene que ver con enfermedades. Illness y disease es enfermedad. Cure, cura. Treat, tratar. Treatment, tratamiento. Infection, infección. Inflammation. Symptom. Temperature, temperatura. Fever, fiebre. Cold, resfriado. Flu, la gripe. Vomit. Medicine, antibiotics, antibióticos. Blood pressure, la presión alta. Injure, herida. Bruise, herida también. Moretón. Scratch, como rascarse, como sarpullido. Pulse, pulso. X-ray, rayos X. Patient, paciente. Surgery, cirugía. Operation, operación. Chemist, químico. Prescription, ¿verdad? Prescripción, un poco relacionado con esto. Viene un texto de coronavirus, un texto ahí, preguntas sobre el coronavirus, sobre el texto, sobre síntomas, sobre vocabulario y viene el asocio, ¿verdad? Del significado. Y vienen textos como este, in vitro conception, concepción in vitro. Preguntas de comprensión de lectura. Euthanasia, ¿verdad? Como vienen temas controversiales, habla un poco de la eutanasia y viene un texto con preguntas de comprensión, por qué es una buena idea, por qué es una mala idea, ¿verdad? Como los puntos de vista según el texto. Viene un listening, ¿verdad? Sobre la eutanasia, igual en internet se puede hacer. Human cloning, lo de clonación humana, viene un texto de eso. Esto todavía no, para esta semana todavía no. Present perfect. Xenofobia, que es lo de la discriminación de las personas extranjeras. Xenofobia, viene ese texto. Abortion, que es lo del aborto, también viene. Arguments against, serían argumentos en contra. Y arguments, bueno, aquí vienen solo against, pero también podrían venir in favor, si fuera a favor o si fuera pro and cons, ¿verdad? Pro y contras. No way, controversies and laws. Entonces ahí vienen controversias y las leyes. Entonces viene textos de discrimination. Por eso viene racism, ¿verdad? Lo que es racismo. Ageism, que es lo de la edad, o sea, una discriminación sobre la edad de las personas. Sexism, ¿verdad? Que sería por el género. Homofobia, transfobia, discrimination on the grounds of disability, esto es de la discapacidad. Religion and belief, sobre religión y creencias. Y sobre pregnancy and maternity. Entonces son tipos de discriminación. Ven un poco de drugs and medicines. Y ejercicios de listening
Viene un poco de drug addiction and treatment, adicción a las drogas y tratamiento. Eso es un listening también, un ejercicio de escucha, de marque con X. Bad habit, mal hábito. Habla un poco del fumado, de smoking. Viene un texto de animal mistreat, que sería maltrato animal. Animal mistreats, maltrato sobre los animales. Entonces siempre, ¿verdad? Son textos como de estos temas controversiales. Bien, así, preguntas como de discusión. Passive voice es para la próxima semana. Y stereotypes and cultural differences. Ahora las culturas, diferencias culturales. Y viene persuasive paragraph. Esto es porque what is a persuasive paragraph o persuasive writing? Eso es una manera de escribir persuasivamente para convencer a las personas sobre un tema. Entonces, básicamente, ¿verdad? Eso es lo que habla acá en la unidad 5, que un persuasive paragraph empieza como una oración, que es el tema principal, que habla de una opinión. Los body sentence son las oraciones que están en medio con las razones por las cuales nosotros pensamos eso. Y el closing sentence es la oración de cierre, como decir la conclusión, que vuelve a retomar la opinión que dijimos al principio. Entonces, eso es el persuasive writing. El persuasive writing, ¿verdad? Es seleccionar un topic, o sea, un tema, selecciona un tema, se hace una lista de eventos o una lista de ideas. Se escribe la opinión, writing an opinion. Y se dan las razones, gathering reasons. First of all, primero que todo. Secondly, segundo. The best part, ¿verdad? Para decir nuestras opiniones. Y siempre se va a lo general, lo específico, ya cuando damos ejemplos. Personal, lo que nosotros opinamos. Y la evaluación, que es como decir una manera como más objetiva de lo que nosotros estamos escribiendo. Eso es persuasive writing. Esto de persuasive writing está en la 235, 234. Es eso, o sea, es tratar de convencer en un párrafo acerca de un tema. Entonces, básicamente es eso, es como dar nuestra opinión, dar las razones por las cuales pensamos algo y darle un cierre, ¿verdad? Como la unidad 5 habla de temas controversiales, por eso es que viene el tema. En la plataforma viene un video sobre persuasive writing. Entonces ahí ustedes pueden verlo con calma y ver los ejemplos que el video les da sobre este tema de persuasive writing. ¿Okay? Entonces, esos son los temas, ¿verdad? Que tenemos en semana 12. Nos queda semana 13. En semana 14 tenemos homework y ya semana 15 el examen. Entonces, ya la próxima semana, y la próxima semana vamos a ver reported speech, passive voice, y ahí estaba también lo que era present perfect. Aunque el present perfect lo podemos ver ya. Porque el present perfect que viene ahí, ¿verdad? En chapter 5. Vean que el present perfect, creo que esto lo habíamos visto
visto. Bueno, se ve en décimo, ¿verdad? Pero no. Ok, el present perfect sí lo habíamos visto en décimo, pero el present perfect lo utilizamos para decir cosas que hemos hecho en el pasado, como yo he probado tal cosa, o yo he trabajado, o ella ha comido, o él ha nadado. Son acciones que ya hemos hecho en el pasado. Si utiliza el sujeto, si utiliza el auxiliar have o has, y si utiliza el past participle, como viene acá en la fórmula. Entonces, es importante recordar que el have, ¿verdad? Lo utilizamos con I, con you, con we y they. I have, they have, we have, you have. Y el has lo utilizo en tercera persona singular. Por ejemplo, he has, she has, it has. ¿Ok? Entonces, eso es lo primero que tenemos que recordar. Y luego utilizamos el past participle, que sería el pasado participio, que en la lista de verbos regulares e irregulares está en la tercera columna. Entonces es como en español cuando decimos he nadado, he comido, he hecho. Son esos verbos. Si son regulares, es lo mismo que en los verbos en pasado. Le agrego ed. Es exactamente lo mismo. Los regulares le agregamos ed. Pero los irregulares son los que cambian su escritura y tenemos que memorizar. Por ejemplo, si cambia a sin o eat cambia a eaten, ¿verdad? Todos esos son los que tenemos que memorizar. Por ejemplo, en afirmativo, el present perfect en afirmativo se escribe sujeto, have o has y past participle. Por ejemplo, I have tried sushi. Yo he probado el sushi. I have tried sushi. Si está negativo, voy a poner sujeto, have not o haven't, o hasn't, ¿verdad? O has not. Y el pasado participio. I have not tried sushi. Yo no he probado el sushi. Simplemente ponerle have not o has not, ¿verdad? Luego tried, que es un verbo regular, se le agrega ed y el complemento sushi. Y en questions, en preguntas, vamos a utilizar el auxiliar have o has, el sujeto y el pasado participio. Por ejemplo, have you tried sushi? Have you tried sushi? ¿Ha probado el sushi? Ahí es, ¿verdad? Igual, yes, no question. Y es have, sujeto, tried y complemento. Lo que se hace es poner primero el have o el has y de segundo el sujeto. Ese es el cambio que se hace. Y ahí tenemos, ¿verdad? En present, negative and question. Entonces tenemos en positive, I have seen, you have seen, usted ha visto, he has seen, él ha visto, she has seen, it has seen. Ve, solo he, she, it van a llevar el auxiliar has. El resto, I, we, you y they van a llevar have. Have y en este caso el pasado participio sin en presente se escribe sí, ¿verdad? S-E-E. Pero en pasado participio, en la tercera columna de verbos, voy a poner sin, así como está ahí. Yo he visto, usted ha visto. En negative tenemos el negativo not o haven't y has not o hasn't. I have not seen, you have not seen, he has not seen, para decir él no ha visto. Y en questions tenemos primero el auxiliar have o primero el auxiliar has. Have I seen, have you seen, has he seen, ha visto. Ya como pregunta, primero auxiliar y de segundo el sujeto. Ya de tercero, ¿verdad? Se pone el pasado participio igual. ¿Okay?
No sé si tienen alguna consulta con respecto al present perfect. El present perfect estaba más adelante. Aquí página 208. Viene el present perfect. Y tenemos varios ejemplos. Como, oh, I have cut my finger, me he cortado el dedo. The road is closed, there has been an accident, ha habido un accidente. He has lived in many different countries, él ha vivido en diferentes países. I have tried sushi before, he probado el sushi antes. I have seen that movie, yo he visto esa película. She has been to Paris, ella ha estado en París. They have lived here for a long time. Ellos han vivido aquí por un largo tiempo. He has been a teacher since 2002. Él ha sido teacher desde 2002. Your English has improved since the last time we met. Su inglés ha mejorado. My niece has grown a lot in the past year. Mi sobrina ha crecido mucho en este año pasado. Entonces vean que siempre fijarse en el sujeto cuando utilizo has y cuando utilizo have, ¿verdad? Ahí vemos tercera persona singular utiliza has, o sea, she, he, it, ¿verdad? Siempre le vamos a poner has, ella, él o cosa o animal. Y en el resto utilizamos have. Y recordar los verbos irregulares también. En este caso, started es regular, entonces simplemente se le agrega ed. He has started. You have started. I have done it. He has done it. Pero si es irregular, es donde tenemos que hacer el cambio. En este caso, ¿verdad? Que tenemos dos opciones, utilizo have o utilizo has. En este caso, I have o I has. ¿Cuál es el que tenemos que seleccionar? I have o I has. Profe, I have. I have, correcto, ¿verdad? El primero. My son have o my son has. My son. My son sería mi hijo. I has. Ajá, my son has. Has. The black family have o the black family has. Had. Ok, ahí, My family had. ok, ahí podríamos, digamos que podríamos apelar a cualquiera de las dos, porque si yo lo estoy hablando plural, yo podría decir have, ¿verdad? Que es la familia. Si yo digo que family es singular, porque estoy hablando de una familia, podría utilizar has. Entonces ahí digamos que esa podríamos dejarla como las dos opciones. Pero para que sepan, ¿verdad? Si yo hablo singular, utilizaría has, ¿verdad? Entonces, eso, ¿verdad? Es la idea del present perfect. Recordar cuándo utilizar have, has y repasar, por ejemplo, este tipo de verbos. Que los verbos tienen que ir en pasado participio. Irnos a la lista de la antología, abajo, abajo, abajo. Y repasarlos. Entonces, para los temas que vimos hoy, aquí está la lista de verbos en la página 242. Lista de verbos regulares e irregulares. Si utilizo el simple past, voy a utilizar estos de la segunda columna. ¿Verdad? Aquí están. Si utilizo este de present perfect, yo voy a utilizar el past participle que están en la tercera columna.
Entonces, aquí vienen revueltos, vienen con ed y vienen también los irregulares como broken o como cut, ¿verdad? Que cambian totalmente su escritura. Entonces, siempre ir repasando esta lista de verbos es muy importante. ¿Ok? No sé si tienen alguna consulta. De mi parte no, profe, muchas gracias. Profesora, Ujú, una preguntita. En el sí. caso mío, yo no fui el viernes a hacer el examen. ¿Cuánto tiempo Ujú. tiene uno para poder justificar por motivo de trabajo? El formulario está ahí en avisos. El formulario tenían que llenarlo. Ahí está desde la semana pasada disponible. Sería Ok. que lo llene ya, ¿verdad? El Si jueves. puede, Ajá. Ajá. porque la reposición es este viernes a las 6. Es- ok, ok, ok. Ujú, Listo, listo. Muchas gracias, profesora. con gusto. Profesora, tengo que traer hacerme una carta de trabajo, haciendo costar porque fue el motivo, ¿verdad? Ajá, sí, y llena el formulario que está ahí en avisos, porque lo tiene que Oh, enviar. Ajá, ok, gracias. ajá, con gusto. Pero sí, es este viernes para los que no fueron y tienen que justificar, llenan el formulario en avisos y el viernes es el de inglés a las 6. El viernes a las 6, si Dios nos Sí, permite. sí, igual, en el mismo lugar, sí. Ok, ok. Gracias. Ujú. ¿Qué, alguna otra consulta? Bueno, entonces iríamos cerrando por acá. Recuerden que mañana, como es feriado, no tenemos tutoría. Entonces, esta tutoría queda grabada para que tengan ahí lo que es Chapter 5, los primeros temas, y ya la próxima semana continuamos con los últimos temas de lo que es Chapter 5 y están revisando, ¿verdad? En la plataforma para avisos importantes, el correo de la plataforma y si tienen dudas igual me escriben por ahí. Thank you. Good night. See you later. Good night. Good night. Thank you. Good night, teacher. Bye. Bye. See you.